que no haya el proyector se pueda acomodar más tarde. Sí. Ya, son las 7 de la noche. Y como le dije, acá pasan unos trenes que hay mucha lluvia, pero después ya terminaremos máximo a las 9, creo, no, antes si se puede, para no incomodar a las personas. Después de la conferencia, pues podemos ver un espacio de preguntas. La conferencia esta noche trata de lo que se podría llamar los fundamentos naturales de la moral. Una cosa es la moral y otra la ética, ¿verdad? La moral son las costumbres, incluso la propia palabra moral en latín significa costumbres. La ética es una concepción filosófica sobre la moral, hay muchas concepciones éticas, ¿no? Pero en este caso trataré, nuestro profesor tratará sobre lo que se presume que hay bases naturales de la moral. Una pregunta que nos hacemos es ¿por qué es malo mentir? La respuesta puede ser varias. Puede ser porque Dios no quiere o los dioses no quieren, porque es un pecado, ¿no? Porque nuestra mamá, nuestro padre nos ha dicho que no debemos mentir, pero está prohibido porque hay una ley que prohíbe el engaño, leyes, etc. Porque hay una opinión pública en contra de la mentira. O sea, hay varias explicaciones. Son básicamente sociales. Una concepción más científica procura encontrar algunas raíces que no sean solamente culturales, ¿no? Y la respuesta puede estar por el lado de la biología. El expositor de esta noche, conmigo, es Alejandro Guevara Arroyo. Él es abogado, estudió graduado en filosofía en la UCR, actualmente estudia una maestría en filosofía y derecho en la Universidad de Buenos Aires y me dice que piensa hacer un doctorado también ahí. Entonces está de paso en San José y después de licencia. Yo aprovecho para invitarlo para dar la conferencia esta noche. ¿Y algo más? ¿Sí? Listo. Bueno, gracias. Bueno, gracias, don Víctor. Buenas noches. Si no me escuchan, por favor me avisan, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo primero es agradecer a don Víctor y a la Sociedad Racionalista por invitarme. También agradecerle porque me permitió incluir como parte de los organizadores o auspiciadores del evento a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, en la que yo formo parte, que la acabamos de fundar un grupo de amigos, con miras o con la esperanza de que se pueda conformar un pequeño grupo académico, intelectual, interesado en la filosofía del derecho, que no existe hoy en día en Costa Rica. Además, me gustaría agradecer públicamente a un filósofo específico que es costarricense, que es don Luis Diego Cascante, que fue quien fue hace algunos años quien me llamó por primera vez la atención sobre el tema de el programa de biología y ética, del programa de investigación de las relaciones entre la biología y la ética, tras lo cual he estado investigando este tema de forma paralela a otras investigaciones. La ponencia en cuestión se titula Homo Moralis, el motor biológico de la moralidad y la justificación práctica. Comencemos entonces. Antesala. Primera escena. Un niño llora. Cerca, sus padres y familiares están cenando. Inmediatamente, varias personas se preocupan. ¿Será que tiene hambre? ¿Se ha golpeado? A lo mejor se encuentra en peligro. Si ese es el caso, es probable que varios de los adultos emprenderán medidas para intentar evitarle algún daño a una costa de correr riesgos personales. Una acción diferente sería considerada por cualquiera como una inmoralidad, como indeseable o como sencillamente mala. Segunda escena.
3 compañeros de trabajo discuten. 2 de ellos están encargados de labores y el último reparte funciones y pagos por el trabajo. Uno de ellos reclama al encargado de pagar que no le ha retribuido lo que corresponde por su trabajo. Le parece que se han comportado mal con él, pues al otro trabajador le han dado mucho más en recompensa a pesar de no haber trabajado tanto como él. El primer trabajador considera que se han comportado de una forma injusta con él y está molesto por ello. ¿Por qué y cómo suceden esta clase de comportamientos típicamente morales? Algunos dirán que tales comportamientos son motivados por el deseo de quedar bien con otros o por la ambición constante de obtener más para sí mismo. La existencia de tales estímulos sería condición suficiente para que se den tales acciones. Por su parte, algún filósofo podría levantar la mano y señalar que en realidad toda persona está armada por naturaleza con un mecanismo de razonamiento que le permite evaluar cuál acción es buena y mala. Mediante este veloz razonamiento podría llegar puede concluir en la acción que debe hacer. Otros podrían señalar que, mediante un complicado proceso de abstracción, se llega a las normas superiores que deben y pueden guiar nuestra conducta. Ahora bien, dado que los problemas que hemos formulado son sobre hechos y que aspiramos a una respuesta racional, quizás sea correcto constatar si podemos convocar a la forma de teorización más racional sobre los hechos. Esto es la científica. Precisamente, en las líneas que siguen presentaremos los desarrollos del etólogo holandés Frans de Waal y otros científicos interesados en la acción moral humana. La hipótesis que se presentará es que la clase de los comportamientos morales es posibilitada por un bagaje biológico de capacidades evolutivamente determinadas. De otra forma, la existencia de la clase de los comportamientos morales tiene como condición suficiente la existencia de un bagaje biológico de capacidades evolutivamente seleccionadas. Aunado a este asunto, se brindará solución a un problema concomitante de un indudable interés filosófico. ¿Cuál es el papel de la justificación o razón práctica en la moralidad? Con mayor precisión, ¿es la justificación práctica un mecanismo causal de las acciones morales? La solución de esta cuestión ha de ser consistente con la respuesta al primer problema, al de cómo y por qué se dan esta clase de comportamientos. En síntesis, a continuación desarrollaré el siguiente esquema. 1. ¿Cómo y por qué se da o emerge la clase de las acciones morales? Se presentarán 2 respuestas alternativas a esta pregunta. En primer lugar, la teoría de la capa y sus defectos. Bueno, comentaré sus defectos. En segundo lugar, la teoría de los sentimientos morales en su versión de la muñeca rusa y sus ventajas. Determinada cuál es la respuesta racionalmente preferible entre estas 2, se abordará la siguiente cuestión, que es: ¿qué papel tiene la justificación racional en la producción de la acción moral? Esto lo desarrollaré o lo responderé presentando 3 niveles de moralidad: el motor de la acción moral, la presión social y la propia justificación racional. Mediante la presentación de esta clasificación responderé cuál es el papel de la justificación racional en la producción de la acción moral. Volvamos a nuestras escenas presentadas líneas atrás. Mantengamos el libreto, pero cambiemos los actores. En vez de humanos, contratemos chimpancés o bonobos. Resulta que se comportarán de una forma muy parecida. Intentarán ayudar a sus infantes o se mostrarán molestos ante una repartición inequitativa. Estos hechos son claves para evaluar la corrección de nuestra respuesta a los problemas filosóficos que nos interesan. Volveremos a ello más adelante. El problema del motor de la acción moral, la teoría de la capa y la teoría contemporánea de los sentimientos morales. Los
humanos son seres que socializan con otros humanos. Esto es evidente. Ahora, dentro de la clase de los comportamientos sociales de los individuos humanos existe un subconjunto de peculiar interés, la moralidad. Concentraremos nuestra atención en esta clase, conformada a su vez por dos subconjuntos fundamentales. En primer lugar, los comportamientos de intercambio recíproco y retributivo, y en segundo lugar, los comportamientos empáticos de ayuda y altruistas. Asumiremos que estos dos subconjuntos constituyen lo que habitualmente llamamos moralidad o comportamiento moral, algo así como los constituyentes mínimos de lo que consideramos moralidad. Ahora bien, si esto es así, emerge un problema explicativo a resolver. ¿Por qué y cómo aparecen estos comportamientos en los humanos? Podemos simplificar las respuestas a esta cuestión en dos teorías incompatibles. Llamaremos a la primera teoría de la capa. La segunda la llamaremos de los sentimientos morales. Por motivos que se verán más adelante, se introducirá una de las versiones contemporáneas de la tesis de los sentimientos morales, la teoría de la muñeca rusa. Esta será presentada en una de sus especificaciones, la propuesta por Franz de Waal. Veamos en qué consisten entonces estas ideas. Teoría de la capa. Esta tesis es una simplificación, una idealización de concepciones filosóficas mucho más complicadas que han sido defendidas a través de la historia. Pretende rescatar algunas de estas ideas. Esta tesis afirma que los comportamientos morales están causados por un revestimiento muy superficial de capacidades cognitivas o culturales. Es suficiente que existan estas capacidades para que existan los comportamientos morales. A su vez, este revestimiento se mantiene gracias a mecanismos culturales de presión social ejercidos por la comunidad. Según esta tesis, dado que es suficiente la presión social para la aparición y permanencia de los comportamientos morales, la evolución biológica no tiene ningún papel para la aparición y emergencia de los comportamientos morales. Pero, si este es el caso, ¿qué se encuentra debajo de la capa, de ese revestimiento? Tradicionalmente, y a lo mejor creo yo que esta respuesta les sonará conocida, tradicionalmente se ha dicho que ahí subsisten impulsos o tendencias que guían en sentido contrario que guían la conducta en sentido contrario a la moral. Esto es, tendencias egoístas y violentas. En pocas palabras, la moralidad es una hipocresía, es una mentira, bajo la cual batallan para salir a la luz tendencias antisociales, violentas y egoístas. Muchas gracias, hombre. Justo estaba pensando en eso. Es un acto bueno. Sí, no, vean ustedes. Gracias a Dios. Aprovecho que pasa el tren, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, me están. Sí, perfecto. Bueno. Bien, ahora, estimemos la idoneidad de esta tesis que hemos enunciado. La principal clase de críticas contra la tesis de la capa es de índole empírica. Es obvio que mediante esta tesis podemos explicar consistentemente multitud de hechos empíricos. Sin embargo, esto no debe sorprendernos. La mayor parte de las teorías explicativas que se han formulado a través de la historia pueden dar cuenta de algún conjunto de hechos de los que pretenden explicar. Empero, la cuestión crítica racional clave se encuentra en aquellas instancias empíricas con las que la tesis debería ser consistente, o sea, debería poder explicar, pero no puede explicar. El caso es que las instancias empíricas críticas contra la tesis de la capa se acumulan en cantidades. Mencionemos dos de esas instancias. En primer lugar, están bien documentadas observaciones de acciones no egoístas de cooperación y altruistas en especies de mamíferos sociales con capacidades cognitivas complejas.
de Wahl precisamente ha reunido una multiplicidad de resultados experimentales de comportamientos cooperativos y altruistas entre monos y otros simios, entre monos y simios. Quiere decir que en animales con capacidades cognitivas más primitivas que las humanas ya se dan comportamientos reconociblemente morales. Multitud de casos se observan en especial en otras especies de simios e incluso de primates, de otros primates, digamos. La tesis de la capa no explica estos hechos. No es exactamente inconsistente, pero no los explica. Para hacer que estos hechos sean explicables por la tesis de la capa, podríamos introducir lo que en filosofía de la ciencia se llama dos correcciones ad hoc. En primer lugar, podría afirmarse que también se da la mencionada capa en todas las especies, o sea, que todas las especies tienen un mecanismo cultural que les hace hacer estos comportamientos morales. En segundo lugar, podría afirmarse que existe una cesura ontológica radical y no científicamente explicable entre el resto de las especies biológicas y la humanidad. Pueden sentarse en el piso, a mí eso no me molesta. Como me entiendan. Bueno, decía que la segunda corrección que la teoría de la capa podría desarrollar es afirmar, o sus defensores podrían desarrollar, es afirmar que existe una cesura ontológica radical y no científicamente explicable entre el resto de los seres biológicos y los humanos. Así, los comportamientos morales de las otras especies de simios y primates serían causados por capacidades radicalmente distintas a los humanos, que, por un salto ontológico peculiar, justamente no tienen ninguna presencia en la humanidad. Estas correcciones... Hasta luego. Estas correcciones no son aceptables. Además de constituir dos claras estrategias de inmunización contra la crítica, estas tesis correctivas resultan inconsistentes con multitud de hipótesis fundamentales sustentadas por los programas de investigación de la etología y la zoología contemporáneas. Para ser aceptables tendríamos que abandonar la biología contemporánea y eso es un costo demasiado alto. Por ello, no deben considerarse satisfactorias. La segunda clase de críticas contra la teoría de la capa que voy a comentar acá son las pruebas experimentales sobre los procesos neuronales que se activan ante decisiones y acciones morales en los humanos. Estos muestran importante actividad también en áreas primitivas y emocionales del cerebro. Empero, si la teoría de la capa fuera correcta, la actividad neuronal en estos casos tendría que reducirse, al menos considerablemente, a las regiones exteriores, evolutivamente más recientes de nuestro cerebro. La tesis de la capa es inconsistente con estos hechos observados. Teoría de los sentimientos morales y la tesis de la muñeca rusa. Como dijimos, los seres humanos son seres interdependientes, unidos y con tendencias a la diferenciación en sus actividades grupales. Asimismo, es de suponer que la especie humana tiene un bagaje biológico de capacidades comportamentales, o sea, de comportamiento, evolutivamente desarrolladas, que permiten la emergencia y el mantenimiento de estos comportamientos en los individuos de la especie. Sin embargo, sería un error creer que estas características y capacidades aparecieron súbitamente en los humanos. Nuestros antepasados siguen teniendo presencia en nosotros. Quiere decir que es de lo más probable que versiones primitivas de nuestras capacidades ya existían en nuestros antecesores evolutivos. Al tiempo, es probable que en otras especies de primates podamos encontrar mecanismos y comportamientos homólogos, no análogos, sino que han sido desarrollados en un antepasado conjunto y luego son mantenidos por las líneas, por las distintas familias y especies que evolucionan a partir de ese antepasado conjunto, ¿verdad? Bien. David Hume y Adam Smith, allá por el 1700, sostuvieron que la acción moral está efectivamente motivada
o sea, causada, producida por operaciones rápidas y automáticas, ciertos sentimientos morales, les llamaban ellos. En la emergencia de la acción moral, la influencia de los procesos mentales conscientes y argumentativos es limitadísima. Esta es la tesis de los sentimientos morales de Hume, fundamentalmente. Toda teorización que incluya esta tesis es incompatible con la teoría de Lacan. Ahora bien, de la tesis de los sentimientos morales surgen varios problemas explicativos relevantes. Uno, ¿cómo, evolutivamente hablando, emergen dichas tendencias e impulsos, o sea, los sentimientos morales? Y dos, ¿cómo funcionan tales sentimientos como motor de las acciones empáticas y de reciprocidad, que habíamos dicho que eran lo mínimo reconocible como comportamiento moral? Es aquí en donde se presenta o introduce la tesis de la muñeca rusa de Franz de Waal. Veamos. Solución al primer problema. Las tendencias e impulsos sociales de ayuda y lealtad a los congéneres de la misma especie son fáciles de explicar darwinianamente. Estas tendencias se desarrollan en especies sociales con capacidades cognitivas complejas específicamente, para poder afianzar y organizar las relaciones grupales de cooperación. Como se verá más adelante, también las acciones en pos de la equidad y la reciprocidad tienen un papel semejante en las pocas especies no humanas en las cuales se observa. Por ejemplo, el líder de una manada de chimpancés que disuelve una disputa entre dos machos de rango inferior que podría degenerar en un conflicto grave. O los casos ampliamente observados en que una hembra o joven bonobo o chimpancé consuela a un macho derrotado en una pelea de forma que su separación y extrañamiento del grupo sea corta y menos traumática. Obviamente, las relaciones de cooperación son claves para la supervivencia de los grupos de especies sociales en ecosistemas altamente competitivos. Una pequeña digresión. Las hormigas también tienen comportamientos competitivos, pero no suponemos que tienen capacidades o un conjunto de capacidades como las nuestras, porque en general tienen capacidades cognitivas bastante más sencillas que las nuestras. O sea, nosotros podemos realizar la inferencia de que tenemos capacidades homólogas con las de los chimpancés porque descendemos de un mismo antepasado con capacidades cognitivas complejas, cosa que en las hormigas no podemos suponer que existe, ¿verdad? Solución del segundo problema. Hasta aquí hemos hablado de tendencias e impulsos en un sentido muy general. Sin embargo, estas expresiones son muy imprecisas. No nos dicen cómo funcionan dichas tendencias, dichos sentimientos morales. Para explicar esto, introduzcamos las siguientes conjeturas. Dichas tendencias funcionan en niveles de mecanismos biológicos. Las capas inferiores son mecanismos más simples y primitivos, ubicados en áreas del cerebro más emotivas. Estas capas son homólogas a mecanismos de otras especies de mamíferos. Las capas exteriores, de aparición más reciente, agregan operaciones propiamente cognitivas a los procesos en los que participan. Así, podemos imaginar una muñeca rusa de capas de capacidades que forman parte del bagaje biológico evolutivamente seleccionado de los individuos de la especie humana. Esta es la hipótesis que se ampliará a continuación, concentrándonos en cada una de las bases indispensables de la moralidad. Altruismo y empatía cognitiva. Las acciones de ayuda, esto es, acciones mediante las cuales un individuo beneficia a otro esperando poca o ninguna retribución, y de altruismo, esto es, acciones mediante las que un organismo beneficia a otro a una costa de su propio bienestar y de su propia supervivencia, son comunes entre los humanos, otros primates y algunas especies de cetáceos y paquidermos. El mecanismo más primitivo de índole cognitiva que presuponen esta clase de acciones es muy conocido. Se le denomina motor mimicry y está relacionado neuronalmente con la existencia de las neuronas espejo.
Consiste en el mecanismo que provoca que un individuo, un organismo de una especie, imite automáticamente la acción de otro. Por ejemplo, un antílope levanta la cabeza y todos levantan la cabeza. Ninguno pensó, voy a levantar la cabeza. Lo hacen porque todos levantaron la cabeza. En las bandadas de pájaros también. Uno alza vuelo y todos alzan vuelo. No necesariamente porque todos empiezan a pensar, voy a empezar a alzar vuelo como el otro está alzando vuelo. Tienen un mecanismo automático que descarga un comportamiento imitativo. El segundo dispositivo es el conocido como el contagio emocional. Consiste en el mecanismo mediante el cual la expresión del estado emotivo de un individuo descarga y o provoca una respuesta emotiva adecuada en otro organismo. Ejemplos del ejercicio de este mecanismo es el nerviosismo que provoca en las madres primates el llanto de las crías. Ambos mecanismos están presentes en muchas especies de vertebrados. El siguiente mecanismo en nivel de complejidad es el de la simpatía. Consiste en la capacidad de percibir los estados emotivos de otro y compartir esos estados emotivos, o sea, de sentirlos, decían los filósofos. El mecanismo de la simpatía nos permite explicar el conocido proceso mediante el cual sentimos el sufrimiento de otros, ¿verdad? O sea, alguien empieza a sufrir y uno empieza a sentirse mal también, si uno tiene una conexión específica con ese otro, digamos, incluso con los animales con los cuales uno ha desarrollado afecto, uno empieza a suponer los estados mentales y empieza a sufrir con él, ¿verdad? A lo mejor ustedes lo han vivido. Finalmente se encuentra el mecanismo de la empatía cognitiva. Este consiste en la capacidad de representarse los estados mentales, necesidades y sentimientos ajenos, aun si no están de acuerdo con la posición del organismo o del individuo. Este mecanismo incluye niveles plenamente cognitivos mediante los cuales el organismo conjetura las necesidades específicas del otro. Un caso anecdótico mencionado por Deval nos permitirá ejemplificar este importante aspecto cognitivo. Un día, una bonobo que estaba investigando, que estaba dentro de la comunidad investigada de Deval, que se llamaba Cooney, de un zoológico de Inglaterra, se encontró en su recinto un pájaro que no lograba volar, había quedado ahí. Y entonces la bonobo lo que hizo fue que tomó el pájaro, lo llevó a una rama muy alta, se subió a una rama muy alta, le abrió las alas y lo tiró. El pájaro fue a caer y pues, bueno, no funcionó, ¿verdad? Pero esto nos muestra algunas cuestiones muy interesantes. Porque es evidente, en primer lugar, que Cooney no solo experimentó desasosiego ante la situación del ave, sino que conjeturó cuáles eran las condiciones necesarias para que ese ente vivo pudiera retomar una actividad normal, aun y cuando no tenían nada que ver con ella, ¿verdad? Lamentablemente la conjetura de cuáles eran las necesidades no fue exitosa. Cooney, ella no tenía el conocimiento suficiente para restablecer el funcionamiento normal del ave. La empatía cognitiva conforman el motor escalonado que produce las acciones de ayuda y altruistas. O sea, cuando estos se descargan, sobrevienen acciones altruistas o de ayuda también. Segundo conjunto de comportamientos morales importantes, los de equidad o de aversión a la injusticia. Las acciones equitativas y de aversión a la injusticia presuponen buena parte de los mecanismos que ya mencionamos. Requieren además una capacidad cognitiva compleja, la de predecir ciertas consecuencias regulares de nuestros comportamientos o de los comportamientos de otros, realizadas. Esto permite estandarizar el valor de ciertos hechos sociales, distinguiendo entre los comportamientos aceptables e inaceptables. Bueno, Deval ha acumulado también multiplicidad de datos y estudios, ¿verdad? Él tiene muchísimos libros, tiene muchísimos libros más o menos difusivos, como este de acá, en el cual compila los datos de sus estudios científicos, que obviamente son algo más difíciles
de manejar. No obstante, De Waal deja claro que ningún primate muestra comportamiento alguno que permita sostener la hipótesis de que tienen lo que se llama una aversión a la injusticia no egocéntrica. En otras palabras, ninguna de las especies tiene la capacidad humana de considerar injusto un trato no vivido por sí mismo que se da entre otros congéneres de su comunidad. Todas estas conjeturas conforman el modelo de la muñeca rusa para explicar el motor de la acción moral. Hemos presentado la versión de Frans de Waal de ese modelo, Esta teoría no se ve afectada por las objeciones empíricas que sí afectan a la teoría de la capa. En efecto, la tesis de Waal permite explicar por qué hay individuos de otras especies de seres vivos que tienen comportamientos típicamente morales. Demostraría que componentes fundamentales del comportamiento moral dependen de la existencia de mecanismos biológicos de índole tanto emotiva como cognitiva. Más exactamente, la tesis establece que la evolución biológica selecciona cierto conjunto de capacidades comportamentales en los humanos, en la especie humana. Estas disposiciones se organizan en mecanismos productivos de sentimientos morales. Estos a su vez determinan la emergencia de las acciones morales en las personas. En otras palabras, la existencia de estos mecanismos biológicos es condición suficiente de la existencia de los comportamientos típicamente morales. Sin embargo, o no obstante, la defensa de esta tesis no implica necesariamente afirmar que la evolución biológica determina causalmente cierta clase específica de normas o de conductas morales, por ejemplo, de una cultura concreta. Última sección, para ya terminar pronto. Justificación racional o práctica, se le llama también, de la acción moral y el modelo de la muñeca rusa. En el parágrafo anterior hemos reconstruido la hipótesis sobre mecanismos escalonados de índole cerebral mental. Siguiendo de cerca la propuesta de De Waal, procederemos a continuación a presentar algunos elementos que permiten explicar la consistencia de esta hipótesis de la motivación moral con la presencia de diversidad de prácticas morales en distintas comunidades humanas y con la existencia de lo que se llama la justificación práctica. Se trata del problema filosófico de si los juicios morales, la justificación moral o la razón práctica son productores de acciones morales específicas. Se introduce la siguiente clasificación de niveles de moralidad para dar una respuesta a este último problema que sea consistente con la tesis o la teoría de los sentimientos morales. Primer nivel de la moralidad. El primer nivel está conformado por los sentimientos morales, tal y como lo hemos visto, o sea, por ese mecanismo de la muñeca rusa. Aquí les traía una para proyectar un grafiquito, pero no lo vamos a poder ver, no importa. Ese es el nivel más fundamental. Segundo nivel, dice De Waal: no nacemos con ninguna norma moral concreta en mente, sino con una agenda para el aprendizaje que nos indica qué información debemos tener en cuenta. Ello nos permite descubrir y comprender en última instancia, interiorizar la fábrica moral de nuestra sociedad de origen. Para De Waal, la presión social determina las particularidades de nuestra conducta moral, precisando las reglas seguidas, los alcances de nuestras acciones y preocupaciones altruistas y de equidad, y estableciendo reacciones ante nuestras acciones. Para esto se sirve de instrumentos sociales de recompensa, de castigo y de reputación. Mediante esto, los participantes de la comunidad asientan la delimitación de las conductas morales específicas que terminan manteniéndose. Tal es entonces el segundo nivel de la moralidad. El último nivel de la moralidad es el de la justificación práctica.
¿cuál es el papel de la justificación práctica o de la justificación moral en la emergencia de las acciones morales? Bueno, esto depende, por supuesto, de lo que se entienda por justificación práctica. Por justificación práctica, en este contexto podemos entender al menos dos cosas, puede tener dos sentidos. En primer lugar, puede entenderse que es alguna clase de mecanismo productor de la acción moral. Ahora, si la teoría, esta es por ejemplo la idea que parece que suponían muchos escolásticos y muchos filósofos a través de la historia, que había alguna especie de mecanismo que era análogo a un proceso silogístico que descargaba la acción moral. Si la tesis de los sentimientos morales es correcta, esta otra tesis de la justificación práctica como motor de la acción moral no puede mantenerse. Es inconsistente, son inconsistentes entre sí. Otra opción es considerar que la justificación práctica consiste en, al menos, la formulación de argumentos en favor o en contra de ciertas acciones y su discusión en busca de los principios subyacentes o los principios que presuponen esos argumentos. Sin embargo, esta sería una actividad posterior a la acción moral. Es justamente en este sentido por el que De Waal ubica las actividades de justificación práctica en un tercer nivel de la moralidad, un nivel que puede existir o no puede no existir. La justificación práctica, en fin, es una extensión de nuestra justificación racional en general. La preocupación por solucionar problemas de justificación argumentativa presupone un interés por brindar argumentos, obviamente, para nuestras posiciones y creencias. Asimismo, supone nuestro aprecio a la consistencia lógica. La reiterada presencia de ambas tendencias nos permite el desarrollo de cierta actividad, cierta práctica social que podemos denominar racionalidad. Pero esta es una expresión cultural específica. En otras palabras, la racionalidad como práctica social puede desaparecer, ¿verdad? Y más o menos siempre está al borde de desaparecer, por cierto. Sí, a veces uno como que da por presupuesto que la racionalidad como práctica social ya está establecida, pues no, ¿verdad? No, de pronto puede desaparecer del todo. El domingo se ve una muestra de Sí, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Empero, para lo que nos interesa, esta actividad de justificación racional como justificación práctica no es ni condición necesaria ni suficiente evolutivamente para la emergencia y permanencia del comportamiento moral en los humanos como individuos o como comunidades. En otras palabras, en acuerdo con la teoría que se ha sustentado hasta aquí, la preocupación por la justificación práctica es una cuestión ontológicamente posterior a la acción moral y sus determinantes. O sea, podría existir comportamiento moral aun si no existiera una práctica racional en esa misma comunidad. Y es de suponer que así. Pausa. Síntesis y conclusión. Se han tratado varios problemas de filosofía práctica. ¿Cómo y por qué se dan o suceden las acciones morales? La clase de las acciones morales en la humanidad. La clase. Para dar respuesta a esta cuestión se han ubicado dos tesis que ya presentamos, la teoría de la capa y la teoría de los sentimientos morales. Por las razones que dimos, al menos tentativamente, parece ser preferible la de los sentimientos morales en su concepción contemporánea de la muñeca rusa o alguna otra consistente con esta, ¿verdad? Aunado al anterior, se ha ubicado la función de la justificación práctica en la emergencia y permanencia de la moralidad, que como vimos es bastante secundaria y contingente. Como siempre, toda respuesta a un problema
implica la emergencia de nuevas e interesantes cuestiones o nuevos e interesantes problemas. Formularé uno para terminar. Hemos descrito, explicado, cómo y por qué llegamos a tener acciones morales. Pero cabe preguntarse, ¿debemos seguir dichos sentimientos morales? Podríamos asumir, en otras palabras, la verdad de la tesis de la muñeca rusa. Pero, ¿puede una tesis explicativa transformarse a su vez en una tesis normativa? ¿Puede permitirnos decir que esos impulsos son los correctos, los que debemos seguir? Y si decimos así, ¿qué pasa con la famosa objeción que el mismo Hume presentó, en acuerdo con la cual es imposible inferir enunciados normativos de enunciados fácticos? Esta es quizás la cuestión más compleja a nivel filosófico. Sin embargo, me temo que el abordaje de este asunto deberá ser pospuesto para otro momento. Gracias. Gracias, Alejandro. Pasamos a una ronda de preguntas de conversación. Primero quisiera decirle lo siguiente. Nosotros tenemos una lista de correo interna de la Sociedad de Razonamientos Son Amigos. Entonces yo les pasaré una hoja de papel por si alguno de ustedes que es nuevo, digamos, quiere anotar su nombre y su dirección electrónica, y lo incluiríamos posteriormente en esa lista porque mandemos mensajes a quienes están interesados, ¿verdad? Y lo segundo es que nosotros, aunque no tenemos muchos gastos, siempre tenemos unos proyectos. Entonces, las personas interesadas o los que deseen podrían aportar un poco de dinero y dejarlo en esta mesa, en esta caja. Máximo $1,000, ¿ya? Si pueden más, no dejen. O dejen varias veces. Para que no se rompa la norma. Ahí hay unos pasteles, una que nos trajo Daniela, una compañera, que se venden en colores también, viene con su tenedor y su servilleta. Entonces, sí, queda un brownie y 2 pares de limón. bueno, hay que apurarse por eso. Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, empezamos, conversamos, si hay alguna pregunta o alguna intervención. Que no sea muy larga, eso sí. Preguntas, intervenciones o críticas. Yo tengo una. Sobre el problema que usted planteaba al final, ¿por qué se podría considerar que esta conversión de los impulsos morales en algo fáctico es algo que se da, digamos, en los grupos religiosos cuando vienen y plantean que muchos de sus enunciados son los verdaderos lineamientos morales que hay que seguir? Sí. Por ejemplo, vamos a ver, cuando por ejemplo se dice que por naturaleza hay una cierta distinción entre los humanos y que por tanto debemos emitir ciertas normas jurídicas que atiendan a esa distinción por naturaleza. Eso es un salto lógico. Eso se llama típicamente, es una forma, es un poco, se le llama falacia naturalista, que es pasar, es una forma de falacia de los séquitos. Es incluir un término que no está en las premisas en la conclusión, específicamente un término deóntico o sea, normativo o axiológico o de valores. En realidad lo que se hace es encriptar una norma en el argumento, o sea, meterla
silenciar una norma en el argumento, porque si viene y se dice, bueno, existe esa distinción, yo considero que debemos mantenerla y por tanto debemos promover leyes de este tipo, o sea, sí, pero ya cuando viene y decimos yo considero que debemos mantenerlas, entonces ya uno le puede preguntar, pero bueno, un momentito, ¿verdad? ¿Por qué usted, qué justificación tiene usted para eso? Ya, entonces se descarga la posibilidad de crítica que antes no existía. Pero sí, eso es una forma típica, ¿verdad?, de falacia naturalista, que también puede pasar en otros contextos, ¿verdad? Espero poder haber aclarado un poquito. ¿Algo más? Sí. Sí, no sé, digamos. Quizá en general, digamos, lo que sostiene el autor, que de alguna forma infiere sostener eso, o de alguna buena manera, es un poco raro, digamos. Es decir, uno eventualmente desde el plano científico podría aceptar que hay avances importantes en cuanto a eventualmente incluso prognosis heurística que podría haber a propósito del comportamiento de diferentes individuos. ¿Ya? Sin embargo, creo que la discusión clásica en filosofía, a propósito de temas importantes en cuanto a lo que tradicionalmente se entiende en dicho contexto, en cuanto a moral, en cuanto a ética, es decir, por ejemplo, pregunta básica en cuanto especialmente a los humanos, ¿se es libre o se es determinado? ¿Verdad? Es una pregunta importante. Y creo que a veces, dentro de las cosas que discutís, Alejandro, el tema además que es especialmente importante a raíz de esa pregunta es la justificación de nuestras acciones. ¿Ya? Ahora, uno dice, hace la definición, si no somos libres, entonces somos determinados, y si somos determinados es que nuestra conducta es causada, ¿verdad?, por diferentes estímulos, como un termómetro, ¿verdad?, que de hecho tomo de una imagen que en el caso de ampliar mucho de un cero, del termómetro. Hace frío, la cosa marca; hace calor, la cosa marca, no piensa, simplemente reacciona. Si se sostiene, digamos, que es así, pues bueno, realmente tiene mucha razón, pero no debe pensar también en Kant. Kant insistía, ¿verdad?, que tenemos la imagen literal de él, tenemos, para ponerlo un poco más castizo, una pata en el determinismo y otra pata, ¿verdad?, en la libertad. Entonces el punto es, digamos, si por ejemplo uno acepta que eventualmente hay en este tipo de problemas algo de libertad que nos aporta, digamos, a nivel de la discusión filosofía de la ética, ¿verdad?, un tipo de propuesta como la de él, más allá de, digamos, por lo menos para efectos de este contexto de problematización, y chocolate por la noticia, es decir, pues sí, digamos, ya más o menos sabíamos, era entendible, eventualmente incluso en ciencias cognitivas también está, pero digamos, eventualmente la influencia que tiene todavía no está claro, porque eso es más o menos obvio, ¿verdad? Pero no sé si me logro dar a entender, entonces más o menos, digamos, eventualmente es más allá de la prognosis que podemos hacer, incluso un animal no humano, sí. ¿Qué nos aporta, digamos, sí, la propuesta para efectos de si es que estimamos que existe libertad, autonomía de la determinación, incluso tiene consecuencias, bien no saben mejor que yo, en contextos, por ejemplo, jurídicos, sí, a propósito del reproche, ¿no? Claro, sí, bueno, primero, bueno, depende. Primero, todos los integrantes del programa de investigación biológico-ética están, aunque tal vez no conozco mucho a Kant, pero en buena medida no son antikantianos en ese punto. Sí, o sea, lo que dicen es que no existe algo así como una capacidad innata que podamos llamarle voluntad libre, ¿verdad?, que descarga libre, esa cuestión de la voluntad libre, racional, que descarga nuestras acciones, eso no existe. Eso es básicamente lo que ellos, como te digo, en Kant tampoco, nada más que sí. Bueno, pero la idea de que existe ese tipo de libertad que permita dirigir la voluntad, ese tipo de consideraciones, no, ellos son humeanos justamente. Normalmente se consideran todos de tradición humeana,
en ese punto. En segundo lugar, en general, desde mi posición, la cuestión esta de la libertad y la determinación está imbuida de una concepción ontológica bastante arcaica, y si atendemos precisamente a una ontología anclada en los desarrollos científicos, la visión es mucho más sutil, ¿verdad? Mucho más sutil, no es como que estamos determinados o somos libres, no, ni una ni otra exactamente, ¿verdad? Ni una ni otra. O sea, en algún sentido sí, en buena medida sí estamos determinados, pero eso tampoco significa mucho problema, porque también tenemos un proceso que se llama proceso cognitivo, que se llama tomar decisiones, y con ese podemos hacer ciertas cosas. Ese proceso está evolutivamente determinado y entonces estamos determinados, bueno, ¿qué importa? ¿Verdad? No sé. Sí, tal vez eso obviamente te lanzas o nos lanzas en un problema filosófico complejísimo. Sí, pero por ahora puedo adelantar esos comentarios, que son, a mi opinión, esta sería mi opinión. Es que lejos de Kant, ¿verdad? Vamos a ver, hay organismos totalmente determinados. Son las sociedades, por ejemplo, las hormigas, las abejas, donde, si lo vemos desde la perspectiva humana, hay una moral, porque las abejas, nada más en estricto para defender a los otros y siendo altruistas que las hormigas o las abejas, capaces de sacrificarse por ellas. Nosotros somos seres sociales y, por supuesto, como todo ente biológico, estamos determinados. Tenemos una altura determinada, tenemos 2 ojos, tenemos 2 orejas, no tenemos 3 ojos, y podemos cambiar de físico cuando queramos, y estamos determinados por nuestro entorno y también por nuestra biología. De eso no podemos escapar, pero tenemos un cerebro que nos permite ser emergentes, y la ética o la moral es un proceso totalmente emergente que tiene una base fundamentalmente biológica. Ya vamos a ver, y esa base biológica puede producir una moral que a los ojos nuestros puede ser buena o mala. Un chimpancé altruistamente defiende a su grupo, pero también se une en manadas, en grupos, y sale a matar a otros de su misma especie, y eso se considera bueno dentro del grupo, ¿ya? Eso es pero son procesos emergentes, viene exactamente del mismo origen altruista, pero la emergencia produce 2 eventos diferentes. Pero estamos delimitados por esa biología. La biología nos limita en algunos aspectos, no solamente la biología, la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero somos libres de pensar lo que nos da la gana. Eso sí, ¿ya? Tenemos un cerebro que ha evolucionado a tal magnitud que somos capaces de crear numerología, de crear ecuaciones matemáticas que no tienen ninguna moral en ellas. Y están ahí, y un lenguaje totalmente abstracto que está desprovisto de cualquier cosa, no tiene. Entonces podemos ser totalmente morales al crear matemáticas, como podemos ser altamente morales. Entonces, esa dicotomía de que estamos determinados o no estamos, eso me parece que es peligroso entrar, y sobre todo en el siglo XXI, con lo que se sabe en la biología, lo que sabe el cerebro humano, lo que sabe de las especies, cómo han evolucionado. Yo creo que eso es mejor no abordarlo de esa manera. Hay que abordarlo, digamos, de una manera más contextual. ¿Algún otro comentario? Sí. Cosas que... Una consulta. Yo dice el doctor Moreno que la base de la moral es biológica. Me atrevería a afirmar, digamos, que es más cultural, más de lo que veo, no sé qué opina usted. Bueno, es que depende de lo que usted quiera decir con la palabra base. Yo lo que he defendido acá
es que existen mecanismos biológicos evolutivamente seleccionados que son suficientes para que en una especie humana, en este caso, emerjan comportamientos que nosotros hoy en día llamamos morales. De forma tal que o sea, pueden haber cambios culturales y igual va a haber siempre comportamiento moral de distintas clases. Pero la cuestión es por qué existe la clase del comportamiento moral en general. Existe porque tenemos algo, una clase de capacidades comportamentales evolutivamente seleccionadas. Pero sí, eso, digamos, las diferentes normas morales en principio se desarrollan dentro de culturas específicas. Eso es lo que hablamos en la presión social. Se aprende socialmente, pero el sustrato sí es biológico, porque hay ciertas reglas morales que están en todas las culturas. Sí, parece ser que hay algunas... Hay ciertos tipos de universales morales, y ahí es donde se basa la tesis de que hay un sustrato biológico. Sí. A mí me surge la duda sobre eso que hablan de que los comportamientos morales sean como intrínsecos al ser humano, con respecto a qué reconocen como un comportamiento moral, porque también existen comportamientos que pueden no corresponder a ninguna actitud moral, sí. Son reacciones, no sé, aleatorias o instintivas sobre algo que en cierto contexto se pueden ver como morales y en cierto contexto se pueden ver como morales. Claro, sí. Entonces, ¿cómo sabe uno si el comportamiento moral es intrínseco al ser humano, si en realidad cualquier reacción humana o cualquier criatura se podría evaluar si es moral o no es moral? Bueno, primero hay una estipulación de parte, hasta donde entiendo, y le di algunas cabezas, hay una estipulación en que estos elementos que hablamos de los comportamientos altruistas de ayuda y que se dedican o que parten de consideraciones de equidad son los comportamientos mínimos morales. Eso es lo que podríamos sentarnos a discutir por qué, pero por lo menos si lo estipularon uno puede seguir trabajando por ahí y bueno, más o menos intuitivamente yo creo que se puede reconocer como tal, digamos, o sea, se puede aceptar como tal. Yo no considero que todos los comportamientos se puedan considerar morales, por ejemplo los de las abejas, porque no los considero prácticas normativas, porque para que sean prácticas normativas considero que debe haber cierto nivel de complejidad, muchas cosas, pero por lo menos debe haber cierto nivel de complejidad cognitiva en los organismos, y las abejas no tienen ese nivel de complejidad, o sea, es una clase de comportamiento diferente, o sea, que produce o que tiene funciones análogas a nuestros comportamientos, o sea, que son como las alas de los murciélagos y de las aves, funcionan para lo mismo, pero evidentemente suponen estructuras y una evolución totalmente diferente. Entonces la pregunta, esta teoría de Valles, que se llama, esa es la más aceptada en la comunidad ¿Del derecho? No, del derecho nadie sabe. No, ni en filosofía del derecho, no. Yo, de hecho, empecé a estudiar estas cosas porque estudiando haciendo un posgrado en filosofía del derecho, hay unos tipos discutiendo sobre si Santo Tomás dijo tal y tal cosa, o si lo dijo Derrida, y yo entonces me puse a preguntar sobre la moral, ¿verdad? Y entonces yo me puse a preguntar si sería por casualidad que sobre estos problemas fácticos de hechos, sería por casualidad que la teorización, que yo considero la más racional de todas, la científica, había dicho algo, ¿verdad? Y por eso... Y de Valle era uno de los... De Valle es uno de los principales hoy en día, también es de los que está haciendo un poco de difusión, lo cual uno le agradece, porque ya cuando se pone... Yo no soy científico, entonces cuando ya me pongo, he intentado leer algunos artículos de los científicos, pero entiendo una parte bastante reducida, ¿verdad? Eso es evidente. Pero hay otros que tienen sus diferencias, o sea, tienen sus especificidades, otros neurólogos, por ejemplo, De Valle es un etólogo, él trabaja con comportamiento de los animales, pero mantiene mucha discusión entre sí, por ejemplo, ha tenido discusión con Dawkins,
y de alguna forma hay que adaptar la idea de la memética con esto también. Y la propuesta medieval es meramente moral, no hecho, sino no toca el tema de ética, ¿no? Yo creo que sí. Este es un punto que tal vez no aclaré suficiente, pero varios de estos científicos también desarrollan una ética. Eso ya es, a mis ojos, ya es más problemático filosóficamente. De hecho, hombre, bueno, es interesante discutirlo también, pero justamente pensaba en Dawkins en el sentido de que, por ejemplo, para Dawkins la dinámica que se da a propósito de los memes es muy diferente eventualmente a una idea que va más compatible con ideas, por ejemplo, de Chomsky, que hay algo arraigado a la cabeza, ¿verdad? Sí. Un poco del epifenomenismo, como se dice en ciencias cognitivas, un poco el comentado del caballero, que es una de las tantas posiciones al respecto, ¿verdad? Pues contradice directamente esas posiciones. Sí, bueno, pero bueno, nada más. sí, aparentemente hay una forma de manejar la memética que presuponga que acepte, que es compatible con la existencia de estos mecanismos, pero no la he investigado, así que no puedo emplear sobre eso. No sé si bueno, yo quería decir algo. A mí me ha costado mucho aprender a nadar, pero he visto que los pescaditos salen y ya saben nadar. Cuando salen del huevo ya saben nadar. Entonces, ¿esto qué significa? Que el ser humano y los mamíferos y las aves apenas nacemos, seguimos un tiempo de educación, de aprendizaje, ¿verdad? En realidad el ser humano nace antes de tiempo. Tiene la cabeza muy grande, digamos, si se quedara más en la gestación, no podría salir. Entonces, yo creo que la explicación básica de la moral de los animales gregarios consiste en que las crías nacen demasiado pronto, en el caso de los mamíferos, y en el caso de las aves también, pero el huevo. Entonces, apenas nace la cría, necesita que la cuiden. ¿Quién cuida a la cría? En el caso de los mamíferos, sobre todo la hembra. Entonces, se produce una unión, un núcleo madre e hijos, que para mí es la base de la sociedad. Yo no creo que la familia sea la base de la sociedad. La unión entre madre e hijos es la base de la familia. Sobre esa base mínima se monta la familia, que viene a ver el padre y los parientes, etcétera, y el entorno, que se organizan para proteger a la cría. Entonces, el hecho de que nacemos con poca posibilidad de sobrevivir obliga a que haya otros individuos que se reúnan alrededor de nosotros para cuidarnos. Entonces, una vez que se establece esa unión, se crea un grupo, y donde hay grupo debe haber normas, que pueden llamarse normas morales, pueden llamarse derechos, etc. O sea, no puede haber una anarquía. Entonces, yo diría que la base de la moral es nuestra condición gregaria, y en los animales que estudia de varias gente, los chimpancés, los perros, los gatos, etcétera, con más o menos cercanía, porque hay unas especies que son menos gregarias que otras. Nosotros los seres humanos somos muy gregarios. Entonces ese lapso de crianza que es necesario determina la necesidad de que exista un grupo que nos proteja, y ese grupo automáticamente debe establecer normas de cuidado, de confianza mutua, de defensa hacia el exterior, etc. Y eso lo vemos en películas y videos de la familia Corleone, y la película de Padrino son grandes lecciones de ética. Si ustedes observan, la familia Corleone es un modelo de grupo cerrado donde las normas morales internas son absolutamente estrictas. Entre los miembros de esa mafia no se puede robar, no se puede mentir, no se puede agredir, deben obedecer, cuidar a los demás, y el grupo cuida a los individuos. Y estas normas son iguales que un convento de monjas.
con la diferencia que el grupo delictivo se permite agredir hacia afuera, pero hacia adentro no. ¿Cuál es el grupo delictivo? ¿Cuál de los dos? La familia Corleone. Entonces, hay unas normas, mientras donde haya grupo, hay normas. Y esas normas deben ser obedecidas por todos para que el grupo sobreviva. Entonces, nosotros formamos parte de muchos grupos, de la familia, el barrio, el equipo de fútbol, el club, etc. Entonces, hay una lógica, no hay no se nos ocurre tener una moral común, nadie ha inventado la moral. La moral nos nace por necesidad. Si borrásemos las normas morales, el lunes y el martes tendríamos que escribirlas de nuevo, porque no había otra forma de convivir. Porque si se acepta la mentira, por ejemplo, eso es una pregunta, disculpe que me entienda mucho, pero a mí me llevó a pensar los problemas de la ética, la moral, una pregunta muy simple: ¿por qué es malo mentir? Porque mentir es malo, ¿verdad? Pero hay alguna razón. Se miente bastante, pero está prohibido, se ve mal, etc. Entonces hay una norma que cohíbe la mentira. Entonces, leí algunos libros que decían que la moral está regida por las clases sociales, por los lugares en que se vive y por la época, lo cual me dijo, bueno, está más o menos, me pareció bien, pero me pregunté, bueno, la mentira está prohibida en todos los grupos sociales, en todas las clases, en todos los lugares, en todas las épocas. Entonces, si una norma existe, es universal, es que no es cultural, o sea, no está inventada. Cuando los españoles llegaron, o europeos a América, encontraron normas comunes a las que tenían ellos en Europa, ¿no? Entonces ellos dijeron que eran normas que Dios había infundido, la evolución natural, cosas raras. Lo que pasa es que la existencia del ser humano como grupo, como especie gregaria, nos hace una especie moral. Y la mentira es un ejemplo de que las normas son universales. Y la no agredir a los miembros del grupo, etc., ¿no? Por supuesto, hacia afuera sí hay. En la guerra se miente, en la guerra se agrede, pero internamente no. Pero en fin, a lo que quería ir simplemente es que si uno va retrocediendo a la película de la última escena hasta el comienzo, lo que yo al menos encuentro en la primera escena es que nacemos indefensos. Nacemos indefensos, necesitamos que nos cuide la madre debe ser cuidada por el padre, y están expulsados. Tenían genes que les hacían egoístas o individualistas, los botaban del grupo y se morían. Y esos genes que hubieran podido expandirse se morían. Entonces solo se reproducían los individuos que tenían la tendencia al cuidado mutuo. Ahora, es curioso, la evolución es algo que se entiende en general, o sea, es un proceso que continúa. Y nuestro contexto ecológico, pues, en realidad ya no es ecológico, sino que es básicamente nuestros grupos culturales, las sociedades en las que vivimos. A mí me causa curiosidad y algunas conjeturas de tipo ciencia ficción, el pensar si nuestras actuales sociedades promueven la permanencia de comportamientos altruistas y de ayuda, o promueven otra clase de comportamientos que también tenemos capacidades para generarlos, ¿verdad? Sí. Eso puede también brindarnos un poco de luz sobre la clase de sociedad y lo que nos va pasando como seres humanos, ¿verdad? Cómo van desapareciendo cierta clase de sentimientos morales, por ejemplo empáticos, que van siendo y cada vez tienen más presencia otra clase de sentimientos morales. Sí. Perdón, también tiene muchísima importancia en la época histórica, la situación geográfica, la situación económica y las normas que se regulan en la sociedad, como las partes las religiosas y otras que son muy fuertes.
Por ejemplo, yo puedo tener aquí a una serie de personas moralmente muy definidas, todas muy estables y occidentales en su pensamiento, pero cuando estas personas son sometidas, por ejemplo, a una hambruna, yo los voy a ver a todos, o a una mayoría, ¿no es cierto?, tratando de defender su grupo cada vez más pequeño, se reduce a la familia y en última instancia a sí mismo, y saquean, o roban, o matan, porque las normas cambian de acuerdo a la situación, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, del otro punto de vista, yo veo que a una persona del ISIS, por ejemplo, se pone un chaleco explosivo y luego mata a 50 personas o 100 personas y parece moral. Esa es parte de lo que justifica su grupo como moral, ¿verdad? Sí, el caso del ISIS, yo no sé si el comportamiento está motivado por sentimientos morales exactamente, o sea, por esa clase de mecanismos. Sé que hay una justificación ética sobre esa clase de acciones, pero bueno, hay algunas investigaciones sobre qué promueve la clase de los comportamientos suicidas y no incluye exactamente los mecanismos de este tipo, ¿verdad? De hecho, esta semana leí un sociólogo interesante que se llama John Elster, que trabaja ese tema. Pero existen los ejemplos contrarios, como los campos de concentración, de la gente miserable y sin hambre y todo, era solidaria entre ellos. Claro, entonces, claro, porque existen mecanismos para producir comportamientos también, tanto altruistas como mecanismos no altruistas para nada, ¿verdad? Porque los grupos primitivos, digamos, o arcaicos, eran mucho más reducidos y el altruismo y la ayuda se reducía a ciertas personas con las cuales se podía generar las capacidades que mencionamos, pero contra los que estaban afuera no se generaba ninguna empatía cognitiva y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, para ahí había otra clase de mecanismos comportamentales. Y eso sigue teniendo presencia, a pesar de que nuestro contexto social es radicalmente diferente. Hace 20.000 años nosotros seguimos teniendo esos mecanismos comportamentales jugando simultáneamente entre nosotros. Hay un aspecto de la moral que es fundamental, digamos, desde el punto de vista biológico, que es la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Es yo sé que tú sabes que yo sé. Suena complicado, pero no, es simplemente ustedes me están oyendo hablar y me entienden. Eso es teoría de la mente. ¿Cómo es posible que mis palabras están volando ahí? Ustedes entienden lo que yo estoy hablando. ¿Ya? No todos los animales tienen teoría de la mente. Los chimpancés les cuesta tener teoría de la mente, los bonobos un poco más, los perros tienen teoría de la mente. ¿Ya? Eso es muy interesante. Pero la teoría de la mente causa empatía o antipatía. Y esa es la base de la moral. En gran forma. Vamos a ver, o tenemos empatía o tenemos antipatía, pero es la misma raíz. Es que a veces pensamos que tenemos que tener dos eventos diferentes para explicar cada comportamiento y no necesariamente. Puede ser el mismo evento que origine dos o más tipos de comportamiento. ¿Ya? Entonces, la racionalidad y la irracionalidad, en ese sentido, pueden ser antipáticas o simpáticas, dependiendo de la perspectiva del tipo. Claro. No, yo quería comentar algo con respecto a lo que el señor estaba comentando hace un momentito de que los comportamientos morales en efecto necesariamente tiene que haber un grupo, porque tiene que haber una interacción para que haya algo que pueda llamarse un comportamiento meramente moral. Ahora bien, hay muchos animales que viven en sociedad, ¿verdad? Muchísimos insectos, los chimpancés, etc. Pero por supuesto hay una diferencia bastante grande entre el grado de complejidad del cerebro de un chimpancé y de una abeja, o de un humano o de una abeja, en la mayoría de los casos. Mi punto es que, por ejemplo, una abeja no va, evidentemente no está, o sea, está actuando simple y sencillamente porque es así nació, así creció. Ella no va a ponerse a
Ella no es como que ve a un invasor en su colmena y dice, tengo que salir a defender mi colmena para defender a mis amigas. No, ella solo va a salir a hacerlo porque por las feromonas que liberó la reina, una cosa por el estilo, esa clase de cosas. Mientras tanto que el ser humano, por ejemplo, sí se puede detener a hacer una serie de observaciones antes de actuar que le permiten tomar una acción respecto a eso. Ahora bien, por ejemplo, varias especies de reptiles, por ejemplo las serpientes y las tortugas, que suelen nacer solas, ¿verdad? No suelen recibir cuidados de sus padres, o sea, simplemente nacen y tienen que defenderse solas desde su nacimiento. No, en efecto suelen ser animales solitarios y no se puede decir que vayan a tener un comportamiento moral con respecto a un miembro de su propia especie. Entonces, por ejemplo, los cocodrilos se agrupan, pero decir que son empáticos entre sí. Sí, no tienen una convivencia en manada, aunque tienen cierto nivel de jerarquía los unos con los otros, no se defienden los unos a los otros. Pero es que no tienen que ser animales totalmente solitarios, ¿verdad? Pero se reúnen, pero su dinámica no es una dinámica que podamos considerar de empatía o de ayuda. Un cocodrilo no ayuda a otro cocodrilo. Perfecto. Igualmente todo es una consideración desde la visión del ser humano. ¿Me explico? De uno u otro modo todas estas consideraciones son algo que nosotros estamos tratando de observar en los animales, pero que por supuesto a los animales no les importa. Pues sí, no, y hay toda una discusión de hecho en qué tanto es viable, ¿verdad?, la presuposición de mecanismos en otros animales. Es toda una discusión. Sí, cuándo estamos antropomorfizando y cuándo no. La línea es sutil, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta cierto nivel siempre vamos o sea, si el argumento del antropoformismo es que somos los humanos los que estamos construyendo las teorías, y si por eso entonces es antropomórfico, entonces no hay forma de teorizar sobre el comportamiento de otros seres vivos. Pero en ese sentido habría que a quien defiende esa posición hay que preguntarle, pero entonces ¿cómo podemos no antropomorfizar? Pero hay otros sentidos de antropomorfismo que no necesariamente hay que asumir a la hora de explicar el comportamiento de los animales. Sí. Perdón, pero también es cierto que nuestros conocimientos todavía son muy básicos respecto a los animales e incluso a los vegetales. Totalmente. No sé si ustedes han leído últimamente que se ha descubierto que los vegetales se comunican entre ellos, ¿no es cierto?, a través de los rizomas de las raíces. Hay árboles que cuidan a sus semillas, increíblemente, ¿no es cierto?, logran defender a sus semillas y a sus plántulas de otros vegetales. Hay árboles en la sabana africana que se comunican entre ellos a través de mecanismos químicos. Claro. Y estamos recién empezando a entender un poquito la naturaleza. ¿Cuánto hace que estamos? 100 años que lo estamos estudiando de alguna forma científica. Bueno, no sé, yo decía que es muy poco. O sea, los instrumentos para entender hoy en día se desarrollaron hace relativamente poco. Yo, de hecho, en el texto, digamos, en el artículo, lo he incluido, pero no lo he mencionado. Este es un programa de investigación, como diría un filósofo de la ciencia, Lártacus, muy nuevo en buena medida, ¿verdad? Está aún desarrollándose, puede que cambie radicalmente, puede que esta hipótesis se la traigan abajo pronto, pero bueno, así funciona, ¿verdad? Eso no pasa nada. Por ahora esto es la mejor explicación que se tiene por ahora. Sí, estoy de acuerdo. Quisiera comentar algo. El profesor Torres dijo algo importante sobre los grupos, como en condiciones de emergencia, de tragedia, en fin, uno va escogiendo a la gente que está más cerca. Y eso es muy importante. Yo creo que ya quizás saltando de la moral a la ética, la gran pregunta son 4 palabras: ¿quiénes son los míos? La moral, mi conducta personal y la de ustedes posiblemente responda siempre a esas 4 palabras: ¿quiénes son los míos? Y según ustedes sean de los míos, yo me comportaré de un modo especial, con más atención, con más preocupación. Si viene una hambruna,
esos míos que éramos, digamos, el país se va a reducir al barrio, y luego si las condiciones se ponen peores a mi familia. A mí personalmente dudo que se reduzca, pero por lo menos habría que notar que en realidad las normas morales no cambian. Lo que cambia es el tamaño del grupo y de las lealtades. La lealtad puede ser más amplia o más reducida, pero las normas son las mismas. Yo no veo cómo, digamos, si uno tiene lealtad para un país y eso significa ayudar, cooperar en una emergencia, etcétera, si eso se reduce a la familia, las normas son las mismas. Básicamente, Karl Kautsky, que fue un filósofo y político marxista austro-húngaro, en un libro muy importante que es desgraciadamente casi desconocido, que se llama Ética y concepción materialista de la historia, de 1906. 3 años antes de que se inventase la palabra gen, este señor publicó un libro fabuloso a partir de los estudios de Charles Darwin. Y simplemente lo que dijo Kautsky es que somos gregarios y por lo tanto al ser gregario debe haber normas, llama él instintos sociales e instintos individuales. Los instintos sociales son básicamente la ayuda, la veracidad, la obediencia a la autoridad y los instintos individuales a la reproducción, a mi conservación de mi vida y a mi reproducción como individuo. Entonces, dentro del grupo hay una tensión entre los instintos sociales que nos obligan a ayudar y los instintos individuales que es conservar. Si uno pasa por un incendio y hay un niño que está ahí en peligro, pues la sociedad y las costumbres nos presionan a entrar, ¿verdad? El instinto de conservación me dice que no entremos. Entonces, en realidad, volviendo a lo primero, las normas morales de los grupos no cambian, simplemente se modifican según las circunstancias y son más o menos amplios los grupos. Digamos, la norma básica inconsciente, por supuesto, es quiénes son los míos. Si uno le pregunta, o hubiera preguntado a Gandhi quiénes eran los suyos, te hubiera dicho que todo el mundo. Usted le agarra un mal ejemplo, no sé, Hitler o Mussolini o Stalin, lo que quieran, me dice, no, los míos son estos, los alemanes, la raza aria, o la religión musulmana, etc. Pero no todos. Entonces, y aquí para terminar, hay una lucha constante entre la naturaleza, la mente y la sociedad en el sentido del humanismo. El humanismo implica la idea, o básicamente la idea, de que todos somos una sola familia, de que todos debemos ayudarnos, de que debemos ser leales, debemos ser veraces, etc. No debemos robar, no debemos matarnos. Y eso es una segregación o secreción, mejor, cultural pura. El modelo Gandhi está por ese lado, nos está esperando de acá pues, a 500 años o 1 millón de años, yo qué sé. Mientras tanto estamos pataleando con nuestros instintos sociales que nos están circunscribiendo siempre a grupos más o menos pequeños. Por eso tenemos 6 partidos. ¿Cuántos partidos? 3. Bueno, no sé, más una cosa de que lo único que quiero es aportar tal vez otra luz a lo que dijo Víctor respecto a los míos. ¿Quiénes son los míos? Si en alguna circunstancia los míos pueden ser mis genes, y mis genes aquellos que tengan capacidad para sobrevivir. Y voy a poner en un ejemplo un poco pedestre. Cuando a veces una araña, cierto tipo de araña puede estar en peligro de supervivencia con sus crías, puede tender a devorarlas si ya tiene capacidad para sobrevivir más que las crías, y a veces puede tender a dejarse devorar por ellas si piensa que las condiciones, o si intuye, no sé, que las condiciones van a permitir que sean las crías quienes sobrevivan.
Yo hace mucho tiempo trabajé en ACNUR, en Naciones Unidas para los Refugiados, y se hablaba de casos en que había campamentos de refugiados en los que se recibía una cantidad determinada de comida por familia. Y había familias en las que dejaban morir al niño más pequeño. De alguna forma es como la misma actitud de la araña, ¿no? Hay poca fe, poca convicción en que el niño tendrá la fuerza para sobrevivir. Entonces ahí la moral cambia. Lo que importa son cuáles de mis genes van a sobrevivir. Sí. Quizás esa función exista, aunque no sea por supuesto a nivel personal. Sí, hay. Sí. Bueno, yo insisto que desde mi perspectiva no es viable inferir una ética únicamente a partir de consideraciones de una teoría explicativa sobre la emergencia de nuestros comportamientos morales. Pero creo que que necesariamente una ética debe ser compatible con estas explicaciones, pero no solamente. Así que creo que podemos construir éticas diferentes a esas que a primera vista parece que están sugiriendo estas teorizaciones, ¿no? El cosmopolitismo, o el humanismo, también Don Víctor le llama, pero el cosmopolitismo como que defendían los griegos, por ejemplo, de que todos somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Y que todos requerimos los mismos derechos. Puede que ellos lo justificaran, sus presupuestos de la realidad son diferentes a los nuestros. Nosotros podemos incorporar estos presupuestos contemporáneos, pero siempre vamos a requerir un esfuerzo normativo diferente, que es venir y decir que consideramos valioso esto, que consideramos valioso considerar al resto de las personas, nuestra familia si quiere, o ciudadanos del mundo, y eso propiamente la teorización biológica, el valor no lo va a establecer, ¿verdad? Eso para mí es una decisión que ha de tomarse de índole normativa y valorativa. Dos autores que realmente me han llamado mucho la atención de algunos de esos temas que usted habla. Uno es A.O. Wilson, un biólogo que trabajó mucho con el tema de biogeografía de islas, pero además con el tema de sociobiología, que es una de sus contribuciones más fuertes. Y en los últimos décadas, un biólogo que realmente hasta cierto punto se convirtió en antropólogo, biólogo, es Jared Diamond, que uno de sus libros fue Colapso, donde él toma varias sociedades y explica qué pasó con ellos. Y realmente estamos hablando de pigmeos, estamos hablando de otros grupos en la Asia. Y tiene otro libro que escribió en la última década que tengo en la casa, no recuerdo el nombre, pero se lo puedo mandar a Víctor, que es sumamente interesante. Genes, armas y algo así. No, eso fue uno de los antes, pero ahora se los mando, pero él también toma casos específicos de diferentes grupos y habla de eso, de cómo ellos deciden si los adultos mayores se mueren o se mantienen dentro del grupo. Y los jóvenes también, como habló Ana. Y no solo eso, o sea, de algunos migrantes que se quedan con sus sistemas agrícolas. Él trabajó mucho en Nueva Guinea, que tiene una serie de agrupaciones de personas, yo creo que han sobrevivido por diferentes morales o éticas, o sea, de alguna forma sus tribus se han mantenido. Entonces, con mucho gusto comparto esa información. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra intervención, tenía una o dos últimas. Adelante. Si no, pasaríamos a comer los tortas, que hay tres todavía, ¿no? Hay tres. Sí, David, por favor. La hojita que circuló por ahí, no se la... Ya hay un comentario de David. David, sí. Sí, un comentario rápido nada más. Sí. Quizá sostener, ¿verdad?, una hipótesis a propósito
creo que existe una suerte de ética o moral universal. Es en realidad difícil de argumentar. Sería tanto como argumentar que existe Dios, porque todas o casi todas las culturas humanas estiman que existe un Dios. Es que lo que me parece que se puede sostener, sí, lo que me parece que se puede sostener es que existen, digamos, normas morales que podemos reconocer como equivalentes en distintas sociedades. Eso es sí, viable, eso, digamos. sí, eso es lo que me... No mucho más, y dicho sea de paso, puede que algunas sean bastante secundarias si las viéramos dentro de una ética, ¿verdad? Sí. Sí, así que puede que las que en nuestra ética, digamos, son bien importantes, nadie más las reconoce, y las de menor importancia sean las universales. Así que nuevamente la clave no está meramente ahí solo, sino en la ética, ¿verdad? Ya hay que desarrollar una ética filosófica. Porque todo dependría más del contenido que se le da a un más específico, ¿verdad? Que podría variar mucho. Para nuestro botón, un concepto antonomástico, parte de la discusión que se entiende por persona. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo por eso yo soy un poco más escéptico de las... O sea, creo que hay contribuciones de este tipo, de las normas generales a toda la humanidad, y sirven para refutar el relativismos exagerados, ¿verdad? Pero también hay que, digamos, ser escépticos sobre algunas de las pretensiones de esta clase de investigaciones. Creo que al fin y al cabo siempre se requiere una ética filosófica compatible con estas investigaciones. La moral es una cosa y la ética es otra. Entonces, muchas gracias, Alejandro, Con gusto. por los esfuerzos.